Ella era una esclava hasta que el vaquero la salvó y le dijo: «Nadie volverá a hacerte daño». El sol aún no había salido cuando Amara abrió los ojos. No porque quisiera despertar, sino porque su cuerpo ya sabía que la oscuridad era el único momento de silencio que le pertenecía, e incluso ese silencio tenía fecha de caducidad. Yacía allí, sobre el suelo de tierra compactada, cubierto por una estera demasiado fina para ser llamado cama, mirando el techo de madera podrida donde pequeñas grietas dejaban entrar el frío de la madrugada. Tenía las manos ásperas, agrietadas en las puntas de los dedos y un dolor sordo en los hombros, que ya era parte de ella, como la corteza que protege a un árbol. Amara no se quejó, no porque no lo sintiera, sino porque había aprendido demasiado pronto que el dolor del que se queja en voz alta solo atrae más dolor. La granja Hargrove se encontraba al final de un camino de tierra rojiza que atravesaba el valle como una cicatriz. Era una propiedad enorme, con cercas blancas que de lejos parecían limpias, pero de cerca revelaban pintura descascarada y clavos oxidados. El ganado pastaba en los campos circundantes, los caballos estaban en los corrales, los hombres trabajaban la tierra con el sudor goteando por el cuello, y las mujeres lavaban, cocinaban, cosían, cargaban y guardaban silencio. Y entre estas mujeres, Amara era la que menos existía. Tenía 23 años, aunque cualquiera que la mirara podría jurar que era mayor. No por su apariencia, pues Amara era hermosa de una manera inquietante, piel tan oscura como la tierra mojada después de la lluvia, ojos grandes y profundos, labios carnosos, cabello rizado que se recogía con un paño descolorido cada mañana. Lo que la envejecía no era su rostro, sino el peso sobre sus hombros. Era su forma de caminar, siempre con la cabeza ligeramente inclinada, como disculpándose por ocupar espacio. Era la forma en que respondía a cualquier orden con un asentimiento silencioso, sin levantar la vista. Había algo en ella que parecía haberse extinguido. No destruido, sino extinguido, como una vela que alguien apagó antes de que la llama alcanzara su máxima altura. La señora Hargrove, Eleanor, era una mujer delgada, con el pelo canoso recogido tan apretado que su frente parecía estirada. Dominaba la casa con una voz fina y aguda, y tenía la costumbre de alargar las palabras al hablar con Amara, como si cada sílaba fuera una aguja fina enhebrada con precisión. «¿Todavía no has terminado la cocina?», decía, de pie en la puerta con los brazos cruzados, sin esperar respuesta. «Mi madre siempre decía que la gente como tú necesita mano firme. Si no la exiges, no la haces». Amara fregó el suelo con más fuerza, y la señora Hargrove se fue, satisfecha con el sonido del esfuerzo. El señor Hargrove era peor, pero de otra manera. No gritaba, casi nunca le hablaba directamente a Amara, pero la miraba. Su mirada hacía que el aire a su alrededor se sintiera pesado, como si algo invisible se acercara. A veces, cuando Amara pasaba por el porche cargando leña, él se sentaba en la mecedora, con el sombrero calado hasta los ojos, y ella sentía su mirada como se siente el calor de una brasa demasiado cerca de la piel. Había aprendido a caminar más rápido cuando él estaba cerca, a nunca estar sola en una habitación donde él pudiera entrar. Había otros trabajadores en la granja, hombres que araban la tierra, herraban caballos, llevaban el ganado a pastar. Ninguno de ellos hablaba con Amara más allá de lo estrictamente necesario. Era invisible incluso para los invisibles, no porque fuera antipática, sino todo lo contrario. Había en ella una dulzura tan discreta que pasaba desapercibida. Guardaba partes de sí misma. Le ofreció pan al perro flacucho que dormía detrás del granero. Tarareaba para sí misma mientras lavaba la ropa en la tina, tan bajo que parecía el viento. Y cuando uno de los niños de la granja vecina se cayó y se raspó la rodilla cerca de la cerca, fue Amara quien corrió, se limpió la herida con el dobladillo de su propio vestido y sopló sobre la piel magullada, como si eso pudiera curar algo. El niño la miró con los ojos muy abiertos y dijo: «Gracias, señorita». Y Amara sonrió de una manera que reveló, por un segundo, todo lo que ocultaba bajo el silencio. Los días en la granja eran todos iguales. Salía el sol, Amara trabajaba. Se ponía el sol, Amara trabajaba. A veces de noche, cuando todos los demás ya se habían ido, acurrucadas, se sentaba en el umbral de la pequeña habitación donde dormía y miraba el cielo. Las estrellas eran lo único que nadie podía arrebatarle. Las miraba como se mira una promesa hecha por alguien que se ha ido, sin la certeza de que se cumpliría, pero sin el coraje de dejar de esperar. En esas noches, el silencio era diferente. No era el silencio de quien obedece, era el silencio de quien sueña, incluso sin permiso. No sabía leer, no sabía escribir, nunca había salido de ese valle. Su madre había muerto cuando tenía 7 años, y el único recuerdo que le quedaba era el aroma a lavanda y el sonido de una canción que Amara apenas recordaba. Nunca conoció a su padre. Había sido criada.
por una mujer mayor llamada tía Ruth, que trabajaba en la misma granja y que, cuando Amara lloraba por las noches, simplemente le decía: «Trágate las lágrimas, niña, aquí las lágrimas no riegan nada». La tía Ruth murió un invierno de una tos que empezó leve y terminó arrasando con todo. Amara se quedó sola, sola de una forma inexplicable. No era solo la ausencia de gente, era la ausencia de alguien que supiera su verdadero nombre, que supiera que le gustaba el aroma a lavanda, que supiera que, en su interior, bajo toda esa obediencia, había una mujer completa, con deseos, con hambre de vida, con un coraje que nunca había encontrado una razón para emerger. Fue un día de octubre, cuando el viento ya traía el aroma seco del otoño y las hojas empezaban a dorarse en los bordes que llegó. Amara estaba en el lavadero, con los brazos sumergidos hasta los codos en el agua fría, cuando oyó el sonido de cascos en el camino. No era inusual. De vez en cuando pasaban jinetes, ganaderos, comerciantes, hombres en tránsito. Pero este sonido era diferente. Era solo un caballo, caminando lentamente, como si no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Instintivamente levantó la vista y vio, recortada contra el sol de la tarde, la figura de un hombre montado en un caballo marrón oscuro, con un pelaje opaco. Llevaba un sombrero de ala ancha, desgastado por el tiempo, y una camisa de algodón andrajosa que había perdido su color original. Su rostro estaba oscurecido por la sombra del sombrero, pero la firme silueta aún era visible, desde la barbilla y las grandes manos que sujetaban las riendas con una calma que parecía venir de dentro. El caballo se detuvo cerca de la cerca. El hombre se quedó allí, observando la granja como quien evalúa un lugar antes de decidir si entrar o pasar. Luego desmontó lentamente, ató la cuerda al poste y caminó hacia la casa principal. Amara bajó la mirada y continuó fregando su ropa. No era asunto suyo, nada le preocupaba, pero algo permaneció, una ligera inquietud, casi imperceptible, como el temblor que precede a la lluvia, antes de que el cielo se oscurezca. Se llamaba Elías Coutinho. Venía del norte, de un lugar desconocido en esa región. Llegó a la granja Hargrove buscando trabajo. Decía saber manejar caballos, reparar cercas y domar ganado salvaje. El señor Hargrove lo evaluó con la mirada estrecha de quien evalúa el valor de un animal antes de comprarlo. Elías le sostuvo la mirada sin apartar la vista. Había una firmeza serena en él, esa clase de presencia que no necesita corpulencia para hacerse notar. Hargrove le ofreció un salario exiguo y un lugar para dormir en el granero. Elías aceptó sin regatear, pero la forma en que aceptó no fue la de alguien derrotado, sino la de alguien que sabe esperar. Al principio, Elías hablaba poco. Realizaba el trabajo con una silenciosa competencia que irritaba a los demás hombres. No porque yo hiciera más que ellos, sino porque lo hacía de forma diferente. Había respeto en su forma de tratar a los caballos, una paciencia casi tierna, como si comprendiera que la confianza de un animal es algo frágil que se gana con gestos, no con gritos. Los demás peones se burlaban de él, lo llamaban débil, decían que trataba a los animales como personas. Elías escuchaba y no respondía. No porque no supiera, sino porque había aprendido, quizás igual que Amara, que las palabras malgastadas en quienes no quieren entender son como semillas arrojadas a la piedra. Amara lo observaba desde lejos, no con curiosidad romántica. Ese sería un lujo que no podía permitirse. Observaba cómo se observa algo. Era difícil de entender. Era diferente a los demás hombres de la granja. No la miraba con la mirada sucia y ansiosa del señor Hargrove. No la ignoraba con la indiferencia de los transeúntes. De hecho, durante los primeros días, ni siquiera pareció notar su presencia. Y curiosamente, eso la inquietaba más que cualquier mirada. Fue en la segunda semana cuando algo cambió. Amara llevaba un cubo de agua del pozo a la cocina. El cubo era pesado, el mango de hierro oxidado le cortaba la palma de la mano. Lo llevaba así todos los días, sin pensar, sin sentir. Su cuerpo ya había asimilado el dolor como rutina. Pero ese día, al pasar el corral, el mango se soltó. El cubo cayó, el agua se derramó al suelo y Amara cayó con él, de rodillas, con las manos en el lodo. Se quedó allí un momento, quieta, mirando el agua sucia que corría entre sus dedos, y sintió algo subirle a la garganta. No era llanto, era algo más antiguo, más profundo, como si todo su cuerpo estuviera cansado de cargar con lo que su mente se negaba a soltar. Fue entonces cuando oyó pasos, lentos, constantes. Elías se agachó junto a ella sin decir nada. Tomó el cubo, le puso el asa y lo llenó de nuevo con agua del pozo. Luego colocó el cubo lleno junto a ella, todavía agachado, y le dijo en voz baja, un eco que oiría durante muchas noches: «No tienes que cargar esto sola». Amara levantó la vista. Por un instante que se prolongó más de lo debido, se miraron. Y en esa mirada había algo indescriptible. No era lástima, no era deseo, era reconocimiento.
como si la hubiera visto, de verdad, por primera vez, y como si ella, al ser vista, hubiera recordado que existía. Cogió el cubo y se fue sin dar las gracias. No porque no quisiera, sino porque la gratitud estaba tan mezclada con el miedo que no sabía cuál de los dos saldría si abría la boca. Desde ese día, Amara empezó a notar cosas, pequeñas cosas. La forma en que Elías, al pasar junto a ella camino del granero, aminoró el paso, casi imperceptiblemente, como ofreciéndole la oportunidad de no estar sola unos segundos más. La forma en que, una mañana, encontró la leña ya cortada y apilada junto a la puerta de la cocina, sin que nadie se la hubiera pedido. La forma en que él, al cruzarse con ella junto al pozo, se tocó el ala del sombrero y murmuró «Buenos días», y ese «buenos días» fue lo más amable que alguien le había dicho en años, pero Amara era cautelosa. La vida le había enseñado que la bondad de un hombre siempre tiene un precio, que nadie da nada sin esperar algo a cambio, que toda mano extendida puede convertirse en un puño. Así que mantuvo la distancia, respondió con breves asentimientos, bajó la mirada, apretó el paso, y por la noche, tumbada en la estera, con el corazón latiendo de una forma que no reconocía, se repetía: «Esto no es para ti, nada de esto es para ti». Elías también llevaba sus propias cargas. Amara aún no lo sabía, pero había una razón por la que ese hombre había llegado solo a ese valle, montado en un caballo cansado, sin un apellido que nadie reconociera. Elías provenía de una historia que no contaba. Tenía cicatrices en la espalda, largas, delgadas, paralelas, que ocultaba bajo la camisa y que solo aparecían cuando la tela se le pegaba al sudor. Había una manera de que se quedara en silencio de repente, en medio de cualquier cosa, y mirara al horizonte como si buscara algo perdido. Y había, en ciertas noches, el sonido apagado de alguien respirando demasiado profundamente en la oscuridad del granero, luchando contra sueños que no lo dejaban en paz. Elías había sido peón en un rancho más grande, mucho más al norte. Un rancho donde la palabra empleado era simplemente una versión más formal de propiedad. Había trabajado allí desde los 14 años, llevado allí por su padre, quien murió 2 años después, pisoteado por un toro el día de la marca. Elías se quedó. No tenía otro lugar a donde ir. Aprendió a domar caballos, a arreglar todo lo que se rompía y a aguantar con calma. También aprendió que el dueño de ese rancho, un hombre llamado Coronel Braga, creía que la obediencia se enseña con dolor. Las cicatrices en la espalda de Elías eran la caligrafía de ese hombre. Una por cada vez que Elías miró cuando no debía. Una por cada vez que habló cuando no se le pidió. Una por cada vez que su cuerpo dijo que no antes de que pudiera hacerlo. Para que la mente pudiera obedecer, Elías huyó en una noche sin luna. Tomó su caballo castaño, el único ser en esa granja que confiaba en él, y cabalgó hacia el sur hasta que su cuerpo le dolió más que su memoria. No buscaba nada específico, no esperaba encontrar nada. Solo esperaba que el viaje fuera lo suficientemente largo como para olvidar de dónde venía. Pero hay cosas que no se olvidan, cosas que viven bajo la piel y que ninguna milla puede borrar. Y cuando Elías llegó a la granja Hargrove, y vio, de lejos, a una mujer de piel oscura lavando ropa con los brazos sumergidos en agua fría, la cabeza gacha y el cuerpo encorvado en una postura que conocía tan bien como su propia respiración. Cuando vio eso, algo dentro de él se conmovió. No era atracción, no era simple compasión, era algo más primario. Era dolor reconociendo dolor, era un espejo. Pasaron las semanas y la granja seguía a su ritmo habitual. Eleanor Hargrove seguía acribillando a Amara. El señor Hargrove seguía mirándola fijamente. Los peatones seguían ignorándola. Pero algo en el aire había cambiado, como cuando la presión baja antes de una tormenta y los animales se inquietan sin saber por qué. Un día, al caer la tarde, Amara tendía la ropa cuando apareció la señora Hargrove, acompañada de una visita. Una mujer de ciudad, con guantes y sombrero, que lo observaba todo con una mezcla de curiosidad y asco. Eleanor le enseñó la casa, los caballos, el jardín que ella misma nunca regaba. Al pasar junto a Amara, Eleanor dijo, sin bajar la voz: «Esa es Amara, trabajadora, pero lenta. Gente sencilla, ya sabes cómo es. Necesita supervisión constante». La mujer de ciudad miró a Amara como si estuviera mirando un mueble. Sonrió cortésmente y siguió caminando. Amara continuó tendiendo la ropa. Le temblaban los dedos, no de ira. De algo peor, la costumbre. Elías reparaba la cerca del corral a pocos metros. Lo oía todo. No dijo nada, pero sus manos aferraban el alambre con tanta fuerza que el metal le cortó la piel del pulgar. Miró la sangre que corría, luego miró a Amara, y algo en su rostro se endureció de una manera que no tenía nada que ver con la herida en la mano. Esa noche, mientras Amara lavaba los platos de la cena,
Alguien llamó a la puerta trasera de la cocina. La abrió y encontró a Elías allí, con el sombrero en la mano, la camisa sucia y una expresión en su rostro que nunca antes había visto. No era ira ni lástima. Era seriedad. Una seriedad que provenía de lo más profundo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Amara miró a su alrededor instintivamente, como buscando testigos de algo que aún no había sucedido. Entonces asintió. «¿Elegiste estar aquí?». La pregunta era simple, pero la respuesta podría llenar toda una vida. Amara abrió la boca y la cerró. La volvió a abrir, y lo que salió no fue una respuesta. Fue un silencio tan lleno de significado que valía más que cualquier palabra. Elías lo entendió. Se volvió a poner el sombrero, dio un paso atrás y dijo: «Nadie merece vivir así». Luego se dio la vuelta y regresó al granero. Amara cerró la puerta, apoyó la espalda en ella, y por primera vez en años, en tantos que había perdido la cuenta, sintió que le ardían los ojos. No lloró, pero estuvo cerca. Tan cerca que le dolía el pecho. Los días que siguieron fueron extraños. Había una nueva conciencia entre ellos, tácita, sin nombre, pero presente. Era como si alguien hubiera encendido una lámpara en una habitación que llevaba tanto tiempo a oscuras que sus ojos se habían acostumbrado a ella. La luz era tenue, pero era inquietante. Era inquietante porque mostraba las cosas como realmente eran. Amara empezó a notar lo pequeña que era su vida, no en términos de espacio, la granja era enorme, sino en términos de posibilidades. Vivía dentro de un perímetro invisible trazado por otros, y hasta que conoció a Elías, nunca se había dado cuenta de que ese perímetro existía. Ahora sí, y darse cuenta de ello le dolió. Elías, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. Cada vez que veía al señor Hargrove mirar a Amara de esa manera, cada vez que oía a Eleanor humillarla, algo en su interior se tensaba como un músculo preparándose para un golpe. Conocía ese tipo de poder, el poder que se alimenta del silencio ajeno. Lo conocía porque había vivido bajo él. Y lo más duro no era la ira, era la impotencia, porque sabía que si hablaba, si actuaba, si confrontaba, lo expulsarían. Y si lo expulsaban, Amara volvería a estar sola. Sola y sin siquiera ese buenos días junto al pozo. Así que hizo lo que pudo. Cosas pequeñas, casi invisibles. Dejó un trozo de pan envuelto en un paño limpio en la puerta de Amara. Arregló el taburete roto donde ella se sentaba a pelar mandioca. Una mañana, cuando el viento arreciaba, se quitó su propio abrigo de cuero desgastado y lo colgó en la puerta de la cocina sin decir palabra. Amara encontró el abrigo, lo sostuvo en sus manos, olió el cuero y el sudor y algo que no pudo nombrar, algo cálido, algo que le abrió el pecho de una manera aterradora. Devolvió el abrigo al día siguiente, cuidadosamente doblado, sin mirarlo. Pero esa noche, tumbada en la oscuridad, se apretó el pecho con las manos y sintió que el corazón le latía tan fuerte que parecía querer estallar. La tensión en la granja comenzó a crecer de maneras inesperadas. El señor Hargrove notó que Elías rondaba por allí mientras Amara trabajaba afuera. Al principio no dijo nada, solo observaba, con esa mirada calculadora de quien registra información para usarla más tarde. Eleanor también notó algo, no entre Elías y Amara. Estaba ciega a la humanidad de los demás, pero notó que Amara era diferente, un poco más erguida, un poco menos propensa a bajar la mirada, y eso la molestaba profundamente, porque Eleanor Hargrove era de esas personas que confundían la sumisión ajena con su propia superioridad. «Pareces muy distraída», dijo Eleanor una mañana, mientras Amara servía café. «¿Se te olvida tu asiento?». Amara no respondió, pero sus ojos, por una fracción de segundo, se alzaron. Y en esa fracción hubo algo que Eleanor no esperaba. No era un desafío, era presencia. Era una mujer mirando a otra mujer, y por primera vez negándose a desaparecer. Eleanor entrecerró los ojos, salió de la cocina con sus tacones resonando en el suelo de madera, y esa noche, en el dormitorio principal, le dijo a su marido: «Esa chica se está poniendo descarada. Creo que alguien le ha estado metiendo ideas en la cabeza». El señor Hargrove no dijo nada, pero al día siguiente llamó a Elías a su oficina para charlar. La conversación fue breve. Hargrove se sentó tras su escritorio de caoba, encendió un puro y dijo, con la voz suave de alguien acostumbrado a ser obedecido: «He oído que te estás acercando demasiado a la joven que trabaja en la casa. Seré franco, no es asunto tuyo. Ocúpate de tu trabajo, cuida de los caballos y mantén las distancias. ¿Entiendes?». Elías lo miró. Lo miró de una manera que hizo que Hargrove se revolviera en su silla, aunque jamás lo admitiría. Había algo en los ojos de Elías que no se puede comprar ni domar, una dignidad que había sobrevivido a todo lo que intentaron destruir. «¿Entendido?», dijo Elías.
y se fue. Pero no mantuvo la distancia. No podía. No porque estuviera enamorado, o al menos no se lo describió así. Era porque había una injusticia tan flagrante en esa granja que cada día pasar de largo sin hacer nada era como tragarse vidrio molido. Y Elías ya había tragado suficiente para toda una vida. El incidente ocurrió una noche de noviembre. Amara estaba en la cocina, terminando de limpiar después de cenar. La casa estaba en silencio. Eleanor se había acostado temprano con dolor de cabeza. Los peones estaban en sus habitaciones, el viento silbaba por las rendijas de las ventanas y la lámpara de la cocina proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Oyó los pasos antes de ver quién era, fuertes, lentos. El olor a puros y whisky inundó la habitación antes que el hombre. El señor Hargrove apareció en la puerta de la cocina. Se apoyó en el marco y miró a Amara con esa mirada que ella conocía tan bien, esa mirada que la hacía sentir como si le hubieran quitado el aire de la habitación. ¿Estás solo?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Amara no respondió. Siguió limpiando la estufa, pero le temblaban las manos. Hargrove dio un paso hacia la cocina, luego otro. ¿Sabes?, dijo, alargando las palabras. Siempre he sido bueno contigo. Te di techo, comida, trabajo. Otros no habrían tenido tanta paciencia. Amara dejó caer la tela, se giró para mirarlo, y en ese instante, con la lámpara parpadeando entre ellos, hizo algo que nunca antes había hecho. Lo miró a los ojos, no con desafío, con miedo, sino con ese miedo tan grande que se transforma en algo parecido al coraje, porque cuando no te queda nada que perder, incluso el miedo cambia de nombre. «Por favor», dijo, y su voz salió tan baja que era casi inaudible. Hargrove dio otro paso. La puerta trasera se abrió de golpe con un estruendo. Elías estaba allí, jadeando. Sus ojos ardían con una furia que había contenido toda su vida, ahora desbordándose como un río que rompe su presa. No gritó. No le hacía falta. Su presencia llenó la cocina de tal manera que Hargrove retrocedió 2 pasos sin darse cuenta. «Sal de aquí», dijo Elías. Su voz era baja y controlada, pero había algo en ella que prometía consecuencias que iban más allá de las palabras. Hargrove se enderezó. Intentó recuperar la autoridad. «¿Quién te crees que eres para irrumpir en mi casa así? Eres un empleado, un don nadie». «Soy yo el que te dice que te vayas», respondió Elías, sin moverse ni un centímetro. Los 2 hombres se miraron fijamente. El silencio entre ellos era denso como el hierro. Amara se apoyó en la estufa, con las manos apretadas contra el pecho, conteniendo la respiración. Hargrove notó algo en la mirada de Elías que le hizo cambiar de estrategia. No era miedo, los hombres como Hargrove no temen directamente. Era cálculo. Comprendió que el hombre de la puerta no iba a ceder, y que empujarlo significaría una confrontación que prefería evitar, al menos allí, al menos en ese momento. «Mañana te marchas de aquí», dijo Hargrove, señalando a Elías. «Tú y tu arrogancia. Mañana por la mañana». Luego miró a Amara con una fría mirada venenosa y salió de la cocina. El silencio que siguió fue doloroso. Amara miró a Elías. Estaba de pie en la puerta, respirando con dificultad, con las manos temblando a los costados, no por miedo, sino por el esfuerzo de no haber hecho lo que quería. Vio en él, en ese momento, algo que nunca antes había visto. Nunca había visto en un hombre a alguien que estuviera dispuesto a perderlo todo para proteger a alguien que el mundo decía que no valía nada. «¿Te vas?», preguntó, y había algo en su voz que ni ella misma reconocía. Una urgencia, una desesperación contenida, como si la posibilidad de que se fuera más aterradora que todo lo que había sucedido hasta entonces. Elías la miró. Y entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo, no porque fueran dramáticas ni poéticas, sino porque eran ciertas como ninguna otra verdad en esa granja lo había sido antes. «Yo me voy, pero tú vienes conmigo». Amara abrió la boca. La cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. «No puedo», susurró. «No tengo nada. No tengo a dónde ir. No tengo nada». Elías caminó hacia ella, lentamente, sin prisa. Se detuvo a un brazo de distancia y dijo, con una voz firme y tan suave que parecía diseñada para tranquilizar: «Nadie volverá a hacerte daño. ¿Oíste? Nadie». Y algo en esas palabras, no las palabras en sí, sino la forma en que las pronunció, como si fueran un juramento hecho no a ella, sino al universo, como si sellara un pacto con todo lo que es justo y bueno en este mundo. Algo en esas palabras rompió la presa dentro de Amara. No cayó en sus brazos, no lo abrazó. Simplemente lloró. Lloró allí de pie, con las manos a los costados, sin emitir un sonido, las lágrimas corriendo por su rostro como lluvia sobre un cristal. Y Elías se quedó allí. No la tocó. No intentó detener su llanto. Se quedó allí, presente,
como un muro entre ella y el resto del mundo. Cuando las lágrimas cesaron, Amara se secó la cara con el dorso de la mano y dijo, con una voz que parecía haber encontrado terreno firme por primera vez, ¿cuándo nos vamos? Salieron antes del amanecer. Amara solo tomó el vestido que llevaba puesto, la tela que llevaba en el pelo y un pequeño bulto que contenía su única cosa de valor, un trozo de tela lavanda descolorida que había pertenecido a su madre. Elías ensilló en silencio el caballo castaño, ató una bolsa con pan, una cantimplora de agua y una manta vieja. Amara montó detrás de él y al rodearlo con los brazos por la cintura para sujetarse, sintió el calor del cuerpo de Elías atravesar la tela de su camisa y penetrar en su piel como si nunca antes hubiera sentido calor humano. Quizás no de ese tipo. Cabalgaron por el camino de tierra en la oscuridad, guiados solo por el instinto del caballo y una dirección vaga, lejos. El sol salió cuando ya habían dejado atrás el valle y Amara miró por encima del hombro por última vez. La granja Hargrove era solo un punto en el horizonte, pequeño, insignificante, como todo lo que oprime visto de lejos, pero la libertad, como descubriría Amara, no era simplemente la ausencia de cadenas, era algo que había que aprender, como caminar después de estar acostado mucho tiempo, como hablar después de años de silencio. Los primeros días en la carretera fueron difíciles, no por el hambre ni el frío, aunque ambos estaban presentes, sino por la extrañeza. Amara no sabía cómo comportarse fuera de una rutina de órdenes. No sabía qué hacer cuando nadie le decía qué hacer. Se despertaba en mitad de la noche por instinto. Estaba lista para ir a trabajar y encontró a Elías ya despierto, preparando café en un pequeño fuego. Él la miró y le dijo, «Puedes descansar más». Ella no sabía cómo descansar. Él no recordaba cómo era. Elías no la presionó. No le preguntó sobre el pasado. No le pidió nada. Cabalgaron de día, se detuvieron de noche, y él mantuvo una distancia respetuosa que, aunque Amara no pudiera expresarla, fue lo más sanador que alguien le había hecho jamás. Porque la distancia de Elías no era frialdad, era espera. Era él diciendo, sin palabras, «Estoy aquí. El tiempo es tuyo». Una noche, acampando junto a un arroyo, con el fuego crepitando entre ellas, Amara hizo algo inesperado. Empezó a hablar, no de cosas importantes, sino de cosas pequeñas, de cuánto le gustaba el aroma a lavanda, de cómo su madre solía cantar una canción que no recordaba bien, de cómo el perro flaco detrás del granero era la única criatura de la granja que se alegraba de verla, de cómo, a veces, al mirar las estrellas, sentía que algo más grande la esperaba, pero no sabía qué. Elías lo escuchó todo, cada palabra, sin interrumpir, sin comentar, sin intentar arreglar ni explicar, simplemente escuchó. Y cuando ella terminó, el silencio que quedó no estaba vacío, sino lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Entonces, Amara preguntó, «¿Y tú? ¿De dónde vienes?» Elías guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Entonces, se apartó el cuello de la camisa y a la luz del fuego, Amara vio las cicatrices largas, delgadas, paralelas, mapas de un dolor que conocía, aunque las marcas en su cuerpo eran de otro tipo, internas, invisibles, pero igualmente profundas. No dijo, «Lo siento». No dijo nada. Extendió la mano lentamente y tocó la cicatriz más cercana con las yemas de los dedos, un roce tan leve que apenas era un roce. Era más bien una presencia, una forma de decir, «Lo sé». Elías cerró los ojos, y en ese instante, junto a un arroyo en medio de la nada, dos seres humanos destrozados por el mundo encontraron, en los fragmentos del otro, algo que parecía completo. No se besaron esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Lo que florecía entre ellos era algo que no tenía prisa porque era real. Y las cosas reales no necesitan apresurarse. Tras casi 2 semanas de viaje, llegaron a un pueblito llamado Vale Seco. Era un lugar sencillo, un camino principal de tierra, una tienda de abarrotes, una pequeña iglesia de paredes encaladas, casas dispersas como dados lanzados sobre una mesa. Allí vivía un hombre, un anciano llamado Firmino, criador de caballos y buscaba ayuda. Elías se presentó, mostró lo que podía hacer con un potro asustadizo al que nadie se acercaba. En 15 minutos el animal comería de su mano y Firmino lo contrató al instante. Le ofreció una casita en la parte trasera de la propiedad, 2 habitaciones, cocina y un techo que protegía de la lluvia. No era mucho, lo era todo. Amara entró en aquella casita y se quedó de pie en medio de la habitación un buen rato. Había una ventana que daba a un campo abierto desde donde se podía ver todo el horizonte. Había una puerta que podía abrir y cerrar cuando quisiera. Había silencio, pero no el pesado silencio de la granja Hargrove, un silencio ligero, el silencio de un lugar que esperaba ser llenado. Ella miró a Elías, que estaba de pie en la puerta, y dijo, «¿Es esto nuestro?» Él sonrió.
Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. No una sonrisa cortés ni circunstancial, sino una sonrisa que brotaba de lo más profundo, como agua de manantial. «Es tuya», dijo. «Duermo en el establo hasta...» «No», dijo Amara. Y la firmeza en su voz era nueva, tan nueva que incluso ella misma se asustó. «Quédate». Elías se quedó. En los meses siguientes ocurrió algo extraordinario, no a lo grande, sino a la pequeña escala de la vida cotidiana, que es donde la vida realmente se transforma. Amara empezó a cambiar. O mejor dicho, Amara empezó a aparecer. La mujer que siempre había estado ahí, bajo capas de miedo y silencio, empezó a emerger como una planta que finalmente recibe luz. Descubrió que sabía cocinar no solo por obligación, sino por placer. Preparaba platos que inventaba con lo que tenía a mano. Un guiso con hierbas silvestres que hacía que su marido, Firmino, cerrara los ojos y dijera: «Jovencita, esto es oro». Empezó a cuidar un pequeño huerto junto a la casa y plantó lavanda. Encontró las plántulas en un rincón del mercado de la ciudad, casi marchitas, casi desechadas, y se las llevó a casa como si rescatara algo preciado. Cuando las primeras flores se abrieron, moradas y fragantes, Amara sostuvo una entre los dedos y lloró, no de tristeza, de algo que no podía nombrar, pero que, si pudiera, podría llamar reconocimiento, como si esa flor fuera la prueba de que las cosas casi muertas pueden volver a la vida. El señor Firmino y su esposa, la señora Cora, comenzaron a tratarla como a un miembro de la familia. La señora Cora le enseñó a leer a Amara. Empezaron con su nombre, A-M-A-R-A. Y cuando Amara escribió las letras por primera vez, con letra temblorosa y torcida en un papel marrón, las miró como si estuviera viendo un milagro. Su propio nombre, escrito por su propia mano. Algo tan simple en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Pero para Amara fue como descubrir que tenía rostro después de vivir toda su vida sin espejo. Elías trabajaba con los caballos desde la mañana hasta la noche. Tenía un don natural, o quizás era algo aprendido con dolor, como tantas habilidades que preferiríamos no haber tenido que adquirir. Los caballos confiaban en él. Los potros más salvajes se calmaban con su voz. Había un lenguaje entre él y los animales que prescindía de las palabras, hecho de gestos, aliento, presencia. El señor Firmino dijo que nunca había visto nada igual. Los vecinos empezaron a traer caballos de lejos para que Elías los domara. Su fama creció silenciosamente, como crece todo lo auténtico. Pero por la noche, al terminar el trabajo, apareció otro Elías, un Elías que se sentaba en el porche de la casita con Amara, observando en silencio cómo el cielo se oscurecía. Un Elías que, poco a poco, también aprendía a existir más allá de la mera supervivencia, porque eso era lo que ambos hacían. Aprender que la vida podía ser más que simplemente aguantar, que había algo entre el dolor y la muerte llamado vivir, y que vivir verdaderamente requiere un tipo diferente de coraje, no el coraje de soportar, sino el coraje de permitirse sentir. Su primer beso ocurrió una noche de marzo, cuando el aire era cálido y las cigarras cantaban tan fuerte que el mundo parecía latir. Estaban sentados en el porche, y Amara hablaba de las letras que había aprendido ese día, la letra R, que le parecía hermosa, porque parece una persona de pie con una pierna hacia adelante, como si estuviera lista para caminar. Elías rió, una risa baja y breve que se le escapó antes de que pudiera contenerla. Y Amara lo miró con esa sonrisa que revelaba todo lo que había ocultado, y el tiempo se detuvo. Elías levantó la mano y le tocó el rostro, lentamente, con las yemas de los dedos, le tocó la mejilla, la comisura del labio, la línea de la mandíbula, como si memorizara su rostro con las manos, y Amara no se apartó. Por primera vez no sintió miedo de una mano que se acercaba, porque esa mano no quería tomar, quería encontrar. El beso fue lento, suave. Sabía a tiempo, a todo el tiempo que habían esperado sin saber qué esperaban. Al separarse, Amara apoyó la frente en la de él y susurró: «No sabía que pudiera ser así». «Yo tampoco», dijo Elías. La vida en Vale Seco no era perfecta. El dinero escaseaba, el trabajo era duro. Había noches en las que Elías se despertaba sudando, atrapado en pesadillas que lo arrastraban de vuelta a la granja del norte, y Amara se sentaba a su lado en la oscuridad y le ponía la mano en el pecho hasta que su respiración se calmaba. Había días en que Amara permanecía silenciosa, retraída, y Elías sabía que ese silencio era la sombra de la granja Hargrove que la atravesaba como una nube que oscurece el sol por un instante antes de seguir adelante. Había heridas que no sanaban del todo, cicatrices que no se desvanecían, recuerdos que regresaban sin avisar como invitados no deseados. Pero también estaban las mañanas en que Amara abría la ventana y el aroma a lavanda llenaba la casa y ella cerraba los ojos y sonreía.
Estaban las tardes en que Elías volvía del trabajo y encontraba la mesa puesta, y a Amara sentada allí esperándolo, y el simple hecho de que alguien lo estuviera esperando era algo tan importante que necesitaba detenerse en la puerta y respirar hondo antes de entrar. Estaban las noches en que yacían uno al lado del otro y hablaban de cosas que nunca le habían contado a nadie. Miedos, deseos, vergüenzas, sueños, y cada secreto compartido era un ladrillo más en la casa que estaban construyendo juntos. No la casa de 2 habitaciones de su padre Firmino, la otra casa, la invisible, la que se construyó con confianza, con paciencia, con la decisión diaria de elegir quedarse. Un día, meses después, llegó una carta al mercado del pueblo. No estaba dirigida a nadie en particular, era un aviso. La granja Hargrove había sido vendida. El señor Hargrove había acumulado deudas que no podía pagar, y los acreedores habían embargado la propiedad. Eleanor se había ido a la ciudad a vivir con una hermana. Los trabajadores habían sido despedidos, el ganado vendido, los caballos se habían llevado. La gran casa con la cerca blanca estaba vacía. Amara escuchó la noticia y no sintió lo que esperaba, no sintió satisfacción, ni alivio, ni ira. Sintió una extraña compasión, no por Hargrove, sino por la granja misma, por el lugar que había sido su mundo entero durante tantos años, por la niña que lavaba la ropa en la tina fría y tarareaba tan suavemente que sonaba como el viento, por la mujer que se sentaba en el umbral y miraba las estrellas como si contemplara una promesa. Sintió compasión por la persona que había sido, y al mismo tiempo sintió una gratitud tan grande que su cuerpo apenas podía contenerla. Esa noche, sentada en el porche con Elías, Amara dijo algo que recordaría por siempre. «¿Sabes lo que aprendí?», dijo, mirando el campo donde la lavanda florecía bajo la luz de la luna. «Que no necesitamos que nos rescaten, necesitamos que alguien nos recuerde que podemos. Camina. No me salvaste, Elías, me mostraste la puerta. Fui yo quien la cruzó». Elías la miró, y en sus ojos había algo que iba más allá del amor. Admiración. La profunda admiración de quien ve a alguien reconstruirse desde casi la nada. La admiración de quien sabe cuánto cuesta cada paso cuando has caminado toda la vida con peso en los pies. «Lo sé», dijo. «Por eso eres la persona más fuerte que he conocido». Amara apoyó la cabeza en su hombro. Él la rodeó con el brazo. Y se quedaron allí en silencio, contemplando el cielo estrellado, las mismas estrellas que Amara había contemplado cuando estaba sola, cuando solo tenía esperanza y la terquedad de no rendirse. Pero ahora las estrellas eran diferentes, no porque hubieran cambiado, sino porque Amara había cambiado. Y cuando cambiamos, el mundo entero cambia con nosotros. La historia de Amara y Elías no terminó en ese balcón. Continuó, como todas las historias reales, en días comunes, en mañanas tomando café, en tardes de trabajo, en noches de silencio y conversación. Continuó entre tropiezos y reconciliaciones, en los momentos en que el pasado regresaba y necesitaba ser enfrentado de nuevo. En los momentos en que el futuro parecía incierto, y aún así decidieron permanecer juntos. Amara aprendió a leer y escribir. Descubrió en los libros un mundo que nadie le había mostrado antes. Empezó a tomar notas en un cuaderno. Pensamientos, observaciones, fragmentos de lo que leía. Doña Cora dijo un día que escribía maravillosamente, y Amara la miró como si recibiera un regalo que no sabía si merecía. Pero entonces miró el cuaderno, las palabras escritas por su propia mano, y pensó, «Sí que lo merezco». Elías continuó con los caballos. Su reputación creció hasta que empezó a llegar gente de otros pueblos, y pudo comprar un terreno propio, pequeño, modesto, pero suyo. Al firmar la escritura, le temblaban las manos, no de miedo, de algo más grande, de darse cuenta de que el niño que había sido golpeado en la espalda en una granja del norte, ahora tenía un lugar en el mundo con su propio nombre. Una tarde de septiembre, cuando el cielo tenía ese color imposible entre rosa y dorado, Amara salió al campo de lavanda y encontró, entre las flores, un pequeño anillo de plata, sencillo, sin piedra, reposando sobre una hoja como si hubiera nacido allí. Recogió el anillo y miró hacia el balcón, donde Elías estaba, sombrero en mano, con el rostro de un hombre que hacía lo más valiente que jamás había hecho. Más valiente que enfrentarse a Hargrove, más valiente que huir, más valiente que cualquier cosa que implicara puños y fuerza. Lo más valiente que un ser humano puede hacer, pedir ser amado. Amara se acercó a él, se puso el anillo en el dedo, y dijo, con la voz más firme y suave que jamás había usado, «Sí». Elías no preguntó nada, no le hacía falta, ella lo sabía. Él lo sabía, y su sí no era solo para él, era para la vida, para la posibilidad de ser feliz, para tener permiso de existir plenamente, sin disculparse, sin bajar la mirada, sin encogerse para encajar en el espacio que otros determinaban.
fue un sí para ella misma. El sol se ocultaba tras el horizonte y el campo de lavanda se tiñó de azul en el crepúsculo. Dos seres humanos estaban uno junto al otro, de las manos entrelazadas, contemplando un futuro que no era perfecto, pero sí real. Dos seres humanos a quienes el mundo intentó extinguir y que, a pesar de todo, decidieron brillar, no con la luz estruendosa de los fuegos artificiales, sino con la luz constante de una lámpara que alguien alimenta con esmero cada noche, con paciencia, con la silenciosa terquedad de quien se niega a dejar que la oscuridad triunfe. Y si había justicia en este mundo, no la justicia de los tribunales y las leyes, sino la otra, la que reside en lo más profundo de las cosas y a veces tarda toda una vida en manifestarse, entonces estaba allí, en ese momento, en ese campo, entre esas dos personas que habían sobrevivido a lo que no debían haber tenido que sobrevivir y que ahora, por fin, vivían, no sobrevivir, viviendo. Y la lavanda floreció a su alrededor como si el mundo mismo dijera en silencio lo que siempre supo, que las cosas más bellas nacen de la tierra más sufriente, que las flores más fragantes crecen donde el dolor ha calado hondo, y que el amor verdadero, el que no pide permiso ni exige precio, es lo único capaz de transformar las cicatrices en raíces. Amara miró las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo, las mismas estrellas de siempre. Pero ahora, por primera vez, no las miraba desde abajo, de rodillas, implorando una promesa. Me quedé allí parado mirando, tomados de la mano. Y las estrellas, esa noche, parecían más cerca,